A ver, muchas de las ideas que hoy damos por hechas, ¿no? Sobre quiénes somos, qué es la sociedad, qué significa tener éxito, pues no son naturales. No es que hayan estado ahí desde siempre. En realidad, son el resultado de una especie de guión invisible, uno que se escribió hace siglos. Un cambio radical en la forma de pensar que, bueno, puso los cimientos de nuestro mundo actual. Y es precisamente ese proceso lo que vamos a desgranar hoy. Para empezar, vamos con una pregunta que puede sonar un poco rara. ¿De dónde salió la idea del individuo? Hoy en día todos nos vemos como seres autónomos, únicos, vamos, el centro de nuestro propio universo. Pero, ¿y si os dijera que esta idea es, en realidad, una invención bastante reciente en la historia humana? Para entender esto necesitamos un concepto clave, el de mentalidad. El historiador José Luis Romero lo define, y creo que es una analogía genial, como el sistema operativo de una sociedad. No es una filosofía elaborada, sino más bien un conjunto de ideas, de costumbres que todos compartimos, muchas veces sin darnos ni cuenta, y que acaba guiando nuestras decisiones y hasta nuestros juicios. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entender de dónde venimos, primero tenemos que hacer un viaje a un mundo que funcionaba con un sistema operativo totalmente diferente, la era feudal. A ver, imaginemos por un segundo cómo era la Europa de la Baja Edad Media. Era una sociedad sobre todo rural, muy estática, súper jerárquica. La vida no se veía como un proyecto personal, sino que cada uno era una pequeña pieza dentro de un engranaje cósmico gigante. Un orden que, se suponía, había sido establecido por Dios. Es que esto, de verdad, choca frontalmente con nuestra forma de ver las cosas. En la mentalidad feudal, la causa última de lo que pasaba no estaba en la naturaleza, no, estaba en lo sobrenatural. La verdad no se descubría observando el mundo, sino que era algo revelado. De hecho, se enseñaba a desconfiar de los sentidos, de lo que veías o sentías. El orden social era sagrado, inamovible, y cada persona existía, antes que nada, como parte de un colectivo, su familia, su gremio, su feudo. Aquí es donde vemos el choque de trenes, el conflicto entre dos mundos. Se pasa de una sociedad donde el grupo lo es todo a una donde el individuo es el protagonista. De un orden que se considera divino e intocable a uno que se entiende como un contrato social. Y de una realidad estática a una que es un proyecto en constante cambio, un proyecto impulsado por la acción de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué provocó que este sistema operativo, tan sólido, tan arraigado, empezara a hacer aguas? Pues la respuesta no está en un gran ejército o en un rey poderoso. No, está en un nuevo espacio que empezó a crecer en los márgenes de ese mundo feudal, la ciudad. Es que entre los siglos XI y XIV Europa vive una auténtica revolución urbana. De repente, ya sea de forma espontánea o planificada, empiezan a surgir y a crecer ciudades por todas partes, conectadas entre sí por el comercio. Estaban creando, literalmente, un mundo nuevo dentro del viejo. Estas ciudades, que se llamaban burgos, eran como islas con una forma de vida completamente distinta. Y sus habitantes, los burgueses, pues no eran ni nobles, ni curas, ni campesinos. Se dedicaban al comercio, a la artesanía, a nuevas profesiones. Eran, en esencia, un nuevo tipo de persona que no encajaba para nada en el guión tradicional. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión, porque este nuevo entorno urbano no solo cambió la economía, provocó la transformación más profunda de todas. Reescribió por completo lo que significaba ser una persona. El contraste visual es increíble, ¿verdad? Por un lado, la comunidad, el grupo anónimo, una masa. Por otro, un retrato. Que de repente proliferen los retratos a partir de esta época no es una simple moda, no. Es la prueba de un cambio de mentalidad brutal. Una persona ya no era solo uno más del pueblo, sino alguien con una historia propia, alguien digno de ser inmortalizado como sujeto único. Este proceso podemos verlo en tres grandes pasos. Primero, la idea de que el individuo existe por sí mismo, que está separado del colectivo. Segundo, la convicción de que ese individuo puede, con su esfuerzo y su astucia, ascender socialmente, forjar su propio destino. Y por último, el reconocimiento de que es un sujeto con pensamientos y sentimientos propios, no solo un reflejo de su comunidad. Y claro, una vez que pones a este nuevo individuo en el centro de todo, es fascinante ver cómo cambia el sistema operativo del mundo entero. La naturaleza ya no es una creación divina en la que vives, sino que pasa a ser un recurso que se puede explotar. La sociedad, un pacto voluntario entre personas. La economía, un juego de oferta y demanda. Y la historia deja de ser un plan divino para convertirse en la crónica del avance de la humanidad hacia un futuro mejor. Este cambio de mentalidad que se fue cociendo a fuego muy lento durante siglos, al final culminó en dos acontecimientos gigantescos que lo consolidaron y de hecho lo exportaron al resto del mundo, convirtiéndolo en el modelo dominante. Estas dos revoluciones, la industrial y la francesa, son, por así decirlo, la gran culminación de la mentalidad burguesa. Una transformó de raíz la economía y cómo nos relacionamos con la naturaleza. La otra, la política y la idea misma de sociedad.
Ambas grabaron a fuego los principios de esta nueva forma de ver el mundo. La revolución industrial, por un lado, estableció la idea de que el mercado es el gran organizador de la sociedad, y la Revolución Francesa, por otro, convirtió en ley la idea de que la sociedad es un contrato entre individuos libres e iguales, con derechos. El guión invisible se había convertido oficialmente en la constitución del mundo moderno. Pero claro, esta historia de progreso tiene una cara B muy oscura. Como nos recuerda el filósofo Walter Benjamin, toda historia de civilización es también inevitablemente una historia de barbarie. Y la de la modernidad burguesa, pues no es ninguna excepción. Esa misma idea de progreso lineal y esa visión de la naturaleza como un recurso a explotar sin más, sirvieron de justificación perfecta para el colonialismo. La expansión europea, con toda su violencia y su saqueo, se disfrazó de misión civilizadora, como si estuvieran exportando un modelo que era universal y superior a todos los demás. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, a la herencia que, queramos o no, hemos recibido de todo este largo proceso histórico. El punto crucial es este. Aunque nació hace 10 siglos, este sistema operativo sigue funcionando, instalado en nuestros dispositivos mentales. Influye en cómo medimos el éxito, en esa idea de que somos los únicos arquitectos de nuestro destino, en cómo nos relacionamos con el planeta y con los demás. Es el guión que seguimos, muchas veces sin siquiera saber que lo estamos leyendo. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Si la mentalidad feudal fue una cárcel de larga duración de la que la burguesía consiguió escapar, ¿hasta qué punto nuestras propias ideas, esas que hoy consideramos universales y evidentes, no son también una construcción histórica? ¿Somos tan libres como creemos? ¿O vivimos dentro de los muros de nuestra propia mentalidad?